Innovación, y ahí está. Me estás preguntando que si comencé operando, ¿a qué te refieres con que si comencé operando, mi pana Brian? Claro, si te enteraste del trading y te mandaste a operar de una, o primero te estudiaste, tuviste toda una preparación y después empezaste. Ah, bueno, no, si supieras que yo no quería hacer trading porque es que no lo conocía. Cuando yo empecé yo no sabía que era el trading, obviamente, ¿no? Como la mayoría, ¿no? Que no Ujú. sabemos qué es esto. Yo quería hacer un curso de Excel. Así fue como yo comencé. Yo quería hacer un curso de Microsoft Excel, esta bromita donde uno pone numeritos y tal, porque yo tenía una clase de contabilidad y quería hacer ese curso. Sí, Y busco por internet curso de Excel y me sale ahí una promoción para pagar un curso de Excel online y yo, bueno, fino, vamos a hacer el curso de Excel. Justo al lado salió un curso que decía curso de trading financiero. Y yo ni idea, pero como lo vi barato y dije, bueno, yo también voy a hacer ese curso, ¿para qué vaina es esa? Y me meto a ese curso. Ese fue el único curso que yo he pagado de trading, ¿no? Y entonces es donde empiezo a agarrarle, empiezo a entender un poco de cosas de que las velas, de que el Fibonacci, de que el PIB, de que el eurodólar, de que el crudo, de que el CFD. Y ahí es cuando empecé. El CryptoPan así comenzó operando en cuenta real, cuenta que quemé, obviamente. Y posteriormente ve que con esa cuenta me fui dando golpes por un lado, por el otro. Conocí una persona que digamos que lo considero mi profesora de trading. Él, sí. por cierto, es un doctor y él fue el que me dijo, mira, hijo, usted deje de hacer lo que está haciendo porque la está cagando, váyase por aquí. Entonces yo me fui por donde me dijo mi profesor. Es que yo también me pasó que un montón de cursos, bueno, estuve en un curso, la empresa desapareció, qué sé yo, En serio. y ahora miembros de esa empresa hicieron otro curso más, o sea, otra empresa más No puede educativa, ser. pero ¿Cómo se llama? eh, Vamos a echarle paja. ¿Cómo se llama? cobran 500 dólares y para mí es un montón ahora, Bola, o sea, por Dios. no me lo Bueno, puedo permitir. en aquel momento cobraban $500, me acuerdo. Pero cobraban, porque el primer curso era en bolívares. Yo soy venezolano y cobraban en bolívares. Cobraban, qué sé yo, cobraban una tontería en bolívares. Cobraban como, no sé, como 500 bolívares, que no eran ni siquiera, no eran ni $100, una vaina así. O sea, era una estupidez lo que cobraban. Pero después te daban Claro, el curso avanzado, ¿no? El curso avanzado con todos los indicadores y tal, y qué sé yo, y ese curso sí costaba $500, y obviamente yo no tenía $500, estoy hablando de hace 8 años atrás, ¿no? Yo no tenía $500, pero ni por el coño, y nunca lo pagué. no, Y entonces ahí fue donde, no. bueno, me empecé a investigar, leer por aquí, así como todo el mundo, lee por aquí en internet, lee por allá, lee por aquí, lee por allá, hasta que ahí con el profe me guió por el Bueno, camino del ¿sabes? bien. ¿Sabes? Recién encontré una página Ujú. eh, y estuve investigando y leyendo y encontré muchos conceptos de lo que hablas vos y está bueno porque es en lo que yo estoy bastante perdido, que es en cómo hacer un análisis macro, que la verdad que no lo entiendo porque cero de economía, ¿viste? Y estaba leyendo y decía, tenía un artículo muy interesante que decía qué afecta a, al mercado de divisas y estaba bueno todos los conceptos que siempre hablas vos sobre el PIB, la inflación, deflación, política monetaria, y bueno, encontré esta página con la que voy a empezar a estudiar de a poco para ir entendiendo, porque yo en, en el curso anterior que tuve me enseñaron bastante conceptos sobre trading institucional, pero yo no lo podía aplicar básicamente porque erraban la dirección del mercado a veces. Entonces, viste que se habla sobre stop home y todo eso. Bueno, muchas veces caía en esos llamados stop home o casa de liquidez, Ujú. por el sentido de que no tenía una direccionalidad clara para tomar una operativa. Claro, claro, Cuando entiendo. encontré los videos que tenés vos y hablas sobre determinar la dirección sobre un análisis macro, ahí a mí se me hace mucho más claro, pero necesito aprender a hacer un análisis fundamental, digamos, macroeconómico. Correcto, no, te entiendo completamente, mi pana, porque me lo pones acá, ¿no? Eso es como la primera cosa que me pones acá, ¿no? Que tu debilidad está en interpretar el Sí. macro y, por supuesto, el plan de trading. Cuando te refieres a macro, ¿en qué mercado te mueves tú? Forex, de criptoactivos, equities estadounidenses, commodities, ¿en qué mercado normalmente te encuentras tú? No, en Forex, de divisas. Forex, de divisas netamente, Sí. y específicamente, ¿qué pares? No, no tengo pares específicos, pero siempre reviso el euro USD porque como que me dijeron que es el más fácil como para aprender. Ok,
¿Y te ha parecido que eso es así? ¿Te ha parecido que es el más fácil? Mm, veo que tiene mejores estructuras que otros que son como más agresivos, ¿no? Digamos, otros pares tienen movimientos más agresivos, pero para mí en definitiva es lo mismo. Porque como te digo, no tengo problema en ver la gráfica y determinar niveles. Para mí eso es fácil. Correcto, sí. Lo que, Y también lo colocas acá, ¿no? Que hay lo que que me ver la cuesta un gráfica. poco es la direccionalidad. Pues sí, me lo colocas acá. Dices que ya hay que ver la gráfica, no te es difícil marcar los niveles y patrones de entrada, puntos de regresión, etcétera. Lo que sí te infunde en seguridad es la interpretación del macro, ¿no? ¿Por qué te pregunto en qué mercado estás Claro, y también qué activo estás vigilando o qué par estás vigilando? Porque no todos los pares tienen el mismo macro, a pesar de que están correlacionados, ¿no? Es como, por ejemplo, es como el euro, ¿no? Y el Banco sí, Central Europeo, ¿cierto? Obviamente que si el Banco Central Europeo dice que va a aumentar o a disminuir la liquidez, eso va a afectar el movimiento del euro dólar, ¿cierto? Y eso también va a afectar cómo se mueven las economías dentro de la zona euro o cómo se mueven las economías que funcionan utilizando el euro, es decir, España, Italia, Grecia, Alemania, Dinamarca, etcétera, 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 ¿no? Todas estas economías que utilizan el euro. Lo que nosotros tenemos que tomar en consideración es que a pesar de que se vean esas economías afectadas por lo que diga el Banco Central Europeo, no todas se van a ver afectadas en la misma medida. Y eso es el tema ahorita con el coronavirus, con los eurobonos o con los coronabonos, ¿no? Que quieren sacar. Porque los países del norte ahora le tienen que volver a pagar a los países del sur la deuda que tienen, porque resulta que los países del sur de Europa gastan mucho más que los países del norte de Europa por alguna razón. Independientemente de eso, y lo que te quiero decir es que dependiendo del par en el que te encuentres, dependiendo de la divisa que estés analizando en ese momento, tienes que entender o tienes que tomar en consideración que no todos los pares se van a mover de la misma forma, puesto no todos los pares se mueven bajo el mismo macro. Ya sabemos, de base me imagino que ya sabes, quizás te has pasado allá. Yo te estoy compartiendo mi pantalla, yo creo que no te estoy compartiendo mi pantalla. no, Ahora sí, ahí te lo voy a compartir. Aquí está, compartir. Ahora sí, ¿no? sí, ahora sí. Correcto. Yo creo que quizás te habrás pasado por esta lección, por este artículo que dice el control del dinero, cómo leer y utilizar las tasas de interés. Allí obviamente, bueno, se habla del tema de las tasas de interés y sabemos que las tasas de interés europeas son distintas, obviamente, que las tasas de interés de Estados Unidos y las tasas de interés de Estados Unidos son Sí, distintas a las tasas de interés de Tailandia. ¿Cierto? Entonces, dependiendo de lo que el Banco Central de Tailandia, el Banco Central de Rusia, el Banco Central chino, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal o el Banco Central Europeo diga, dependiendo de cada uno de esos, de esas ponencias, de esas propuestas que tengan estos señores, entonces la divisa va a interactuar de una forma, ¿cierto? No es lo claro. mismo evaluar el grupo G10, ¿cierto? Que es el grupo de las 10 economías más grandes del mundo, y dentro de ese grupo G10, a pesar de que sean las 10 economías más grandes del mundo, y tengan cosas relativamente en común, se subdividen. Están las divisas G10 que se mueven con commodities y las divisas G10 que son netamente fiat, que son netamente en base de deuda. Por lo menos el dólar canadiense. El dólar canadiense se mueve con el petróleo, ¿cierto? Y ahorita como estamos viendo un coñazo debido al coronavirus por el tema petrolero, ¿cierto? Entonces, hacia el tema petrolero, mejor dicho, entonces también vamos a ver una disminución en lo que el dólar canadiense respecta con respecto al resto de divisas, a pesar de que sea del G10, a pesar de que las divisas del G10 tienen un buen performance con respecto a las demás. Entonces, primero, mi primera recomendación para entender el tema, el fundamento, termina siendo que definas bien cuáles son los pares que vas a vigilar, ¿sí? Porque de nada vale que tú estés vigilando, mi pana Brian, 35 pares, o 20, o 15, o 10 pares, pero sean pares tan distintos unos de otros, ¿cierto? Que el fundamento, que el macro, termina siendo hasta enreversado para poder entenderlo, porque no es lo mismo evaluar las divisas asiáticas que evaluar que la divisa europea, o evaluar la libra esterlina, o evaluar el dólar estadounidense y el dólar canadiense, porque son mercados distintos, son sectores distintos. España se mueve por turismo, Italia también se mueve por turismo, pero Alemania se mueve por importación y exportación de piezas de inversión de alto capital, ¿cierto? Y las tres utilizan el euro. Entonces, ¿cómo te mueves en ese sistema? Hay que entender Claro, primero el subyacente. Hay que entender primero qué es lo que le da valor al par que tú estás vigilando, ¿no? Y una vez que sí, entiendes ese valor,
Entonces, posteriormente, es que empiezas a hacer las comparaciones, porque es que tú estás en un mercado, no voy a decir complejo, voy a decir bastante, a mí me gusta definir el mercado Forex como el mercado más bonito que hay. ¿Por qué es el mercado más bonito que hay? Porque es el mercado de la comparación de política monetaria. ¿Sí? Si Sí, nosotros comparamos la política monetaria europea con la política monetaria estadounidense, y ahí tenemos el euro dólar, nosotros comparamos el peso colombiano con el bolívar venezolano, y ahí tenemos ese par de divisas, y tenemos el real de Brasil versus el dólar estadounidense, y tenemos ese otro par de divisas, y son las comparativas entre políticas monetarias, son las comparativas entre intereses interbancarios, pero tienes que definir, de base tienes que definir, yo estoy utilizando estas divisas, yo estoy utilizando estas otras divisas, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo lo otro, o yo estoy evaluando el euro, yo estoy evaluando la corona noruega, yo estoy evaluando el franco suizo, yo estoy evaluando el dólar canadiense y también estoy evaluando los mercados emergentes, ¿no? Como por lo menos la lira turca o el rublo ruso o el peso mexicano o el peso argentino, ¿cierto? Tienes que definir. no, obviamente quiero empezar por lo que es más, lo que sea más básico. Uh-huh. El dólar, obviamente, y el euro, eso pensaba, por eso yo vigilo euro dólar. ¿Quieres mi recomendación? Euro dólar, libra dólar. Sí, Quédate con eso. Euro dólar, libra dólar. Quédate euro, con eso. Quédate con eso y allí y- vas a aprender, porque es el tema, por lo menos tú me colocas aquí, ¿no? Que trabajas con tu padre y ustedes arman bicicletas en casa. Me imagino que tú armaste una sí, bicicleta y todas las bicicletas no son exactamente iguales. Obviamente que habrá bicicletas que, porque yo lo sé, pues no es que yo sé, no es que yo arme bicicleta, porque yo no tengo ni idea de cómo armar una bicicleta. En eso tú sabrás más que yo. Pero obviamente que una bicicleta tendrá ciertas características con respecto a una marca que con otra, ¿no? La bicicleta de montaña, la bicicleta de tal cosa, la bicicleta de la otra cosa, ¿no? Los cauchos, los sí, sí. rines, los frenos, qué sé yo, tantas cosas que puede haber en una bicicleta. Y lo mismo pasa acá. Solamente que cuando tú lo haces la primera vez, tú entiendes ciertos aspectos. Lo haces una segunda vez y te das cuenta que los aspectos que entendiste de lo primero ahora te sirven para esto segundo. Y resulta que te encuentras con una tercera vez y esta bicicleta es nueva, es una bicicleta de varios cambios y es de montaña y tal y qué sé yo, pero tiene los mismos, entre comillas, fundamentos, ¿no? La rueda de Claro, adelante se mueve para acá, el freno se funciona con este lado, tiene que pisar de esta forma, si es de disco, si es de qué sé yo, pim pam pum pam, la guaya, la vaina, la correa, el aceite, al final terminan teniendo las mismas, entre comillas, características. Obviamente que con ciertas, no sé cómo llamarlo, que con ciertas ventajitas, ¿no? Una que tiene cambio, otra que no tiene cambio, una que tiene los pedales así, otra que tiene los pedales asados, lo mismo pasa acá. El euro obviamente lo mueve el Banco Central Europeo, el dólar lo mueve Banco Central, la Reserva Federal de Estados Unidos. Y si es nos vamos reserva. al peso mexicano, entonces lo mueve el Banco Central de México. Y si nos vamos al yuan Claro. chino, lo mueve el Banco Central chino. Entonces ya vemos la lógica, ya vemos la lógica. Entendemos que, ok, mira, esto por esto, esto por esto, esto por esto. Y cuando nos vamos a otro mercado, entonces se nos hace, entre comillas, más fácil entender ese mercado, entender esa divisa en este caso, entender ese par. ¿Cierto? Bueno, Porque, yo ignoraba lo que es sobre política monetaria y todos fundamentos porque lo que me enseñaron, ¿no? uh-huh, Es sobre IPDA, que IPDA y que el mercado estaba todo totalmente manipulado y que las decisiones, las noticias no tenían nada que ver. Entonces nunca le presté atención y ahora que intento prestarle atención no lo entiendo muy bien. Lo que me claro. pasa es que al momento de querer hacer un análisis no sé por dónde empezar porque entré en las páginas, algunas de las páginas que utilizás Uh-huh. y para verlos, ver gráficos y demás, pero no, o sea, no entiendo cómo leerlos, no entiendo cómo interpretarlos porque no sé desde qué punto partir. Es como decís vos, puede ser que, o sea, las tasas de interés tienen mucha influencia, pero a veces el movimiento de un activo lo está moviendo otro fundamento, Claro, que no es depende el de que otra nosotros cosa. pensamos, entonces no sé por cuál empezar a tomar, a cuál darle importancia o adivinar, no adivinar, saber qué es lo que realmente le está dando valor a esa divisa o a ese movimiento que se está generando. Eso depende mucho del contexto. El análisis, lo que pasa es que tú estás buscando, y eso es algo normal, es algo natural en el proceso de aprendizaje. Tú estás buscando, ¿me escuchas bien por casualidad? No sé si se está escuchando bien. Sí, sí, yo escucho bien. Perfecto. Ya, déjame enchufar acá
la batería, la pila, que me estoy quedando sin batería en la laptop. Ok, perfecto. Te estaba comentando que el análisis fundamental es un análisis no conceptual, sino contextual. Es decir, dependiendo mucho del contexto de lo que esté sucediendo, ciertas cosas van a pasar. El análisis fundamental parte de la premisa del efecto mariposa. El efecto mariposa es el que dice que si una mariposa aletea en Japón, ocurre un huracán en Brasil. ¿Cierto? Fíjate lo que Sí, pasó ahorita. O sea, un chino se comió un murciélago en China y en Venezuela hay cuarentena. ¿Cierto? En España hay cuarentena, ¿no? Así de interconectado está el mundo. Y lo mismo pasa acá. Al final de la jornada todo termina estando conectado con absolutamente todo. Nosotros no podemos decir que hay un fundamento que tenga mayor importancia que el otro si estamos en un contexto en el cual ese fundamento no es favorecido. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos saber qué fundamento favorece cierto contexto o viceversa, qué contexto favorece cierto fundamento? Y de base la respuesta es no lo sabemos. No sabemos qué fundamento favorece cierto contexto. Lo que tú tienes que hacer, y mi segunda recomendación, es agarrar los fundamentos que tú vayas entendiendo, tasas de interés, PIB, inflación, ¿cierto? Cantidad de liquidez arrojada al mercado, yields de los bonos, agarra todos esos fundamentos, créate una lista y entiende cómo cada uno de manera individual mueve o en teoría debería mover el activo subyacente. La tasa sube, esto sube o esto baja. En la inflación sí. sube, esto sube o esto baja. Y después los vas combinando. ¿Cierto? Agarras tu propia combinación. Empiezas a combinar A con B, con C y con D. O quizás te des cuenta que, mira, si yo combino A con C y B con D, resulta que me favorece mucho más el movimiento. Resulta que tiene una apreciativa mucho mejor dependiendo del contexto. Porque fíjate en qué contexto estamos ahorita. Ahorita estamos Y hablando. eso ya es abierto a la interpretación personal de cada trader, Y no ¿no es solo cierto? abierto a la interpretación personal, sino que porque si la proyección del PIB es alcista, la proyección del PIB es alcista y ya. O sea, si el Banco Central Europeo o si el Banco Mundial dice que la proyección de crecimiento del PIB de un país como Tailandia va a decrecer en 45%, ese es el hecho. Va a decrecer en un 45% o quizás en un Claro. 45%, puede ser un 30, puede ser un 25, puede ser un 50, puede ser un 70, pero porque la pregunta es, ¿por qué está diciendo el Fondo Monetario Internacional eso? Porque resulta que Tailandia es un país que vive el turismo y entonces nos encontramos con que el criptopana está jugando una posición como esta, te la voy a poner acá en pantalla para que la puedas ver, ¿no? El criptopana resulta que se está jugando una posición como esta debido a esa misma correlativa. Ah, bueno, fíjate, esto está bastante bueno. Esto lo voy a sacar en el en vivo de mañana, ¿no? Ya tienes la premisa. Lo voy a sacar en el envío de mañana, que es la comparación entre el SP 500, el dólar australiano versus el dólar estadounidense y el FTSE 50, que son las 50 empresas más importantes del mercado chino. En este caso, Ah, perfecto. fíjate como las tres tienen un rebote, ¿no? El SP 500, y no importa las líneas, no importa qué línea es cuál, sino que fíjate que las tres líneas tienen un rebote. Las tres llegaron a un Sí. suelo y empezaron a tener un rebote. Entonces ahí nos fijamos cómo los activos de alto riesgo, que en este caso es el SP 500, representa los activos de alto riesgo, la renta variable, tiene un rebote y mientras versus el ¿Cómo dólar se trabó? estadounidense. Ah, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, sí, de más o menos desde la parte que dijiste que tocó un piso, Ah, desde ahí se empezó a trabar. fíjate que tocan un suelo en la parte inferior, bueno, obviamente en la parte inferior es un suelo, pero entonces a medida que ellos empiezan a subir, nos damos cuenta que como empiezan a subir correlacionados, empiezan a subir al mismo tiempo, el dólar australiano tiene cierta correlación al momento con el SP 500. Entonces lo podemos tomar como proxy. Si el dólar australiano y o el SP 500 empiezan a retroceder, por extensión podemos esperar que el otro retroceda. Y nosotros tenemos que entender por qué esto está sucediendo, por el COVID-19. Si no hubiese COVID-19, nada de esto tuviera sentido, nada de esto tendría ningún tipo de sentido, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros empezamos a evaluar ciertos activos con ciertos activos. El tema del análisis FITS, que es el fundamental intramercado Relación técnico y de intramercado, ¿no? sentimiento. Correcto, esto viene siendo intramercado.
Esto es intramercado. Y la pregunta es, ok, ya que nosotros tenemos esto en el intramercado, la pregunta es por qué y por cuánto tiempo esto se puede llegar a extender. Entonces es donde entonces ahí es donde vamos a cuántos casos hemos tenido en el mundo de coronavirus. Entonces nos damos cuenta la correlación inversa entre la subida de casos del coronavirus y la regresión del SP500. Ahora empezamos a retroceder en los casos y empezamos a subir en el SP500. Y si tú y yo sabemos esto, tenemos que ir 7, 8, 9, 10 y hasta 15 pasos por delante, porque si tú y yo sabemos esto, alguien con mucho más recurso, capital y gente trabajando también lo sabe. Entonces esto puede ser que ya esté dentro del precio. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo siguiente? ¿Cómo nosotros nos podemos anticipar a esos movimientos? Entonces no te concentres tanto en el fundamento exacto, en que mira, ¿qué es lo que quiere decir esto? No, sino que familiarízate con, vamos a poner una cifra, familiarízate con 8 variables, 8 variables fundamentales: el PIB, proyección de crecimiento, balance comercial, tasas de interés, inflación y otras dos que tú encuentres por allí que tú pienses que te puede llegar a funcionar, ¿cierto? Está pendiente de las ponencias de los bancos centrales de por lo menos Jerome Powell. Hay que estar pendiente de lo que dice Jerome Powell, hay que estar pendiente de lo que dice Donald Trump, hay que estar pendiente de lo que dice Christine Lagarde, ¿cierto? Hay que estar pendiente de lo que dicen ciertas personas porque ellos dan pistas, dan pistas. Hay que estar pendiente de lo que están haciendo los SIFI, ¿cierto? Estos bancos que son sistemáticamente importantes, instituciones financieras que son Sí, sistemáticamente importantes, ¿cierto? Y ahí es como nosotros mismos le vamos dando como una idea, como una narrativa, como qué es lo que yo estoy hablando en las sesiones en vivo, ¿no? Mi idea, mi sí. narrativa, de dónde parto. Esto es parte de lo que va a salir en la sesión del día de mañana, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde parto? ¿Por qué voy hacia allá? ¿Por qué todos vamos hacia allá? ¿Y cuál es la idea de esto que está sucediendo en este momento en el mercado? ¿Se entiende la idea, Brian? Sí, 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 sí. Correcto, correcto. Porque al final de la jornada, si tú no tienes idea de hacia dónde vas, ¿cierto? O Entonces, sea, debo, primero, me establezco el par de divisas, los activos que voy a vigilar. uh-huh, Después me familiarizo con los aspectos fundamentales, uh-huh, no tanto 7 8 me los tengo que estudiar para saber cómo funcionan, ¿no? En cada economía, porque algo que estuve leyendo por ahí es que dice o sea, las decisiones pueden ser las mismas en diferentes regiones, pero no afectan a la divisa de del la mismo misma modo. forma, correcto. Correcto, sí, sí. Por lo que me decías vos recién, por el contexto de la economía Sí, en sí, el sí, sí. lugar, ¿o no? Sí, 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 termina siendo totalmente así. Ahorita te estoy buscando acá porque esto sale en... Coño, lo que pasa es que no sé si es en esta página, en Daily Forex, no estoy claro si es en Daily Forex. Fíjate, no, creo que sí, a ver. No, wow, es que no me acuerdo de verdad en qué página es que sale. Si era acá en pronóstico, no, no era en pronóstico. Dólar estadounidense, soporte y resistencia, sería en pronóstico. Wow, de verdad que no me acuerdo. Te lo debo por ahora. Este, pero yo sé que hay una de estas páginas de noticias en la que salía en la parte inferior. Te la debo. Yo sé que la tengo anotada por allí en una de las carpeticas aquí que tengo en Brave. Pero me falta buscártela. Y allí te sale en la parte inferior cuáles son los fundamentos de cada divisa. Inclusive hay un libro también, ya te lo paso por Telegram porque ese libro también se me olvidó el nombre. Es un libro en el que habla de los fundamentos, ¿no? En el que habla de qué vigilar, cuáles son los fundamentos a vigilar. Y en última Sí. instancia también hay una lección en el manual audiovisual que creo que es la lección como 9 o 10 en el manual audiovisual La de... 10. Bueno, fíjate, tú estás más activo que yo en eso, en el que hablo de esos fundamentos. Entonces, estuviese partiendo de esos fundamentos, ¿no? De tema de inflación, de tema tasa de interés, de tema PIB, proyección de crecimiento, de tema de balanza comercial, estuviese partiendo de esos fundamentos, entendiendo cómo afectan el mercado Forex y dándonos cuenta. Eso te va a permitir a ti darte cuenta de una segunda cosa, que es que el mercado Forex no es solamente el precio. Sí, aquí puede haber precio, pero el mercado Forex no es solamente precio, no solamente llegó a este Claro. nivel, llegó a este Fibonacci, sino que también es algo mucho más profundo, ¿no? Tiene connotaciones mucho más profundas, ¿no? Y
Ojo, tú me dices acá que te gustaría ser en el corto plazo consistente. La consistencia va a venir en tanto y en cuanto tú sepas lo que tienes que hacer. ¿Cierto? O sea, digamos que yo te digo a ti, mira, Brian, yo quiero ser consistente armando bicicleta. Bueno, tú lo primero Sí, que me vas a decir a mí es, bueno, huevón, tú tienes que armar bicicleta, porque si tú no armas ni una bicicleta, entonces no puedes ser consistente armando bicicleta. Tienes que hacerlo todos los días, ¿cierto? Y yo soy consistente en tanto y en cuanto yo sepa armar la bicicleta. Porque si yo no sé armar la bicicleta y no tengo idea de que primero tengo que poner el caucho de atrás y después tengo que poner el caucho adelante, o viceversa, o primero tengo que poner esto y después tengo que poner lo otro, como yo no sé eso, entonces no tengo ni idea de por dónde partir y por extensión no tengo ningún tipo de consistencia, porque la consistencia y la disciplina viene siempre y cuando hay algo con lo cual se tiene que ser consistente y también hay algo con lo cual se tiene que ser disciplinado. ¿Se entiende la idea? sí. Correcto. Por acá O también me sea dicen, que, ah, o sea sí, te que escucho. lo que a mí me conviene hacer es familiarizarme más con la parte esta que me está costando, ¿no es cierto? Que es lo que a mí me pasó con la lección número 10 del manual audiovisual es que está perfectamente explicado, lo que pasa es que yo no sabía cómo leerlas, ¿entendés? Ahora vos me haces entender de que tengo que familiarizarme más y, o sea, entenderlo por mi propia cuenta, verlo por mí mismo, lo que sería cómo afecta la tasa de interés, vigilarla y comprendo ahora que no es algo que lo voy a entender de una, porque no es como decís vos que es un factor, si esto hace esto, pasa esto, sino que si esto pasa acá, tengo que ver cómo afecta en tal lado y ahí familiarizándome a través del tiempo, ¿no es cierto? Claro, claro. Porque creo que de otro modo no lo voy a terminar aprendiendo, sino. Claro, porque fíjate que era lo que te iba a mostrar antes de ponerme a hablar cualquier otra tontería. Era esta posición, ¿no? Ahí va. Cerrar esto y cerrar Sí, esto y poner esto en velas japonesas. Correcto. Vámonos a semanales. Perfecto, ¿no? Esta es una posición que yo no estoy asumiendo por ningún tipo de patrón. Inclusive yo la estoy asumiendo en la parte superior. Y yo estoy asumiendo esta posición en la parte superior en vez de esperar una especie de pullback, que lo más inteligente de mi parte sería esperar una especie de pullback, solamente que no espere que se fuese a dar un pullback. Pero la pregunta es, ¿por qué yo estoy asumiendo esta posición? Aquí estoy, este es el par dólar versus el baht tailandés, así se llama la moneda de Tailandia, el baht tailandés. sí. La pregunta es, ¿por qué caramba asumir una posición versus el baht tailandés? ¿Cierto? ¿Por qué favorecer el dólar con respecto al baht tailandés? Bueno, porque sencillamente Tailandia tiene un 80%, vive su PIB en los últimos, ¿qué? 15, 13 años, es un 80% de turismo. Hoy en día estamos viendo, gracias al coronavirus, el golpe más duro que hay a la industria del turismo a lo largo de las últimas 2 décadas. Lo estamos viviendo hoy en día. Países que tengan más del 20% de su PIB que devengue desde la perspectiva del turismo, desde el sector turismo, van a sufrir un duro golpe a partir del tercer cuarto y el cuarto cuarto del 2020. Eso va a ser así porque ya no hay suficiente turista, porque no están generando el suficiente turismo en este momento, porque todas las fronteras están cerradas y porque todo el mundo está encerrado en su casa también, ¿cierto? Los negocios merman, los negocios cierran, inclusive quiebran, ¿cierto? Porque no tienen afluencia de clientes, no tienen afluencia de turistas en este caso. Y siendo Tailandia un país que vive el 80% de su turismo, obviamente que va a recibir tremendo golpe y obviamente que eso va a ser terrible para Tailandia, pero si tú eres un especulador y te estás a apalancar en esos movimientos, entonces te apalancas en ese movimiento y listo. Bueno, es la desgracia de alguien más, hay que decirlo, ¿no? Pero al final es trading. Y eso es lo que te quiero decir, ¿no? La generación de ideas. El análisis fundamental, ¿sabes qué es el análisis fundamental? Generación de ideas. Eso no lo da el análisis técnico. El análisis técnico no da en lo absoluto algún tipo de generación de ideas con respecto a la direccionalidad o razón de asumir una posición. Eso sí lo da el análisis fundamental. Y tú entiendes ese puñado de variables y las demás variables van a venir solas. Te vas a dar cuenta que, mira, pero es que resulta que con esto da igual a esto. Claro, huevón. Y mira, resulta que en Tailandia viven del turismo y ahorita estamos sufriendo de turismo y ¡pam! Ahí está. Fíjate que no es conceptual, es contextual. Depende del contexto. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Correcto, correcto.
Acá me dices, en realidad quiero aprender y ser experto en trading, aunque no tengo dinero para invertirlo. Hoy quiero aprender a hacerlo para estar preparado, para no perder mi dinero el día que entre en una cuenta real. Quiero desarrollar una metodología propia que me brinde seguridad al momento de operar. Y si bien se te hace... bueno, aquí lo tienes, ¿no? Aquí tienes el desarrollo del plan que identificas tendencia y direccionalidad basado en COT, fundamentos, DXY, perfecto. Una vez tengo la direccionalidad, te preguntas qué está haciendo el precio, creamos soportes o reventamos resistencias, marco mis niveles implícitos y explícitos y posteriormente desarrollas todas las búsquedas de bloques, niveles, soportes y resistencias largo, mediano plazo, etcétera, etcétera. Eso está excelente, ¿no? Y esta plantilla la vas a poder utilizar mucho mejor cuando empieces a darle cable a esos fundamentales. Entonces agarra esos 8 Claro, por eso, Sí, 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 cómo por, no, eso va a ser por así. eso mismo. Va a ser así, créeme que va a ser así. Cuando tú empieces a saber hacia dónde está, entre comillas, destinado el activo a ir, te vas a dar cuenta que, porque por lo menos, o sea, yo le puedo mostrar, si yo te muestro a ti esta posición y yo te digo, aplica identificar tendencias, COT, análisis fundamental, bueno, sin contar el análisis fundamental. Si hablamos simplemente de premisa técnica acorde a lo que yo he explicado en video, esto no tiene sentido. Esto no tiene ningún tipo de sentido. A pesar de que yo he explicado punto a punto todo lo que tú tienes colocado acá, yo estoy rompiendo absolutamente todas esas reglas en esta posición, pero porque tengo un fundamento y mi fundamento siempre va por encima de cualquier nivel de precio, de cualquier punto en la raya, de cualquier vaina, de cualquier punto en la gráfica, de cualquier raya en la gráfica. Va por encima de todo eso. ¿Cierto? ¿Tienes algún método de evaluación de tu progreso? No, no tienes un método de evaluación. Es importante que tengas un método de evaluación porque mi pregunta, tú me dices que quieres reunir cierta cantidad de capital y no lo quieres perder y por extensión me Sí. imagino que quieres ganar. ¿Y cómo sabes que estás ganando? ¿Cómo sabes que, imagínate tú que tienes aquí, ya tienes 5 años? ¿Y cómo sabes que estás ganando dentro de esos 5 años? Bueno, comenzaste con una cuenta de, no sé, comenzaste con una cuenta de 500, $800, por ejemplo, y han pasado 5 años y tienes $900. Bueno, ganaste $100 Sí, en 5 años. Ganaste. Pero ese es el porcentaje que te gustaría haber ganado dentro de 5 años. Obviamente me atrevo a decir que no, que en 5 años tú esperas y no. ganar más de $100, ¿no? Entonces la premisa es, ¿cómo sabemos en el corto plazo que nosotros estamos ganando aquello que deseamos ganar? ¿Cómo sabemos que debemos sentirnos cómodos o que estamos sintiéndonos cómodos con la ganancia que estamos recibiendo en este momento? ¿Cómo sabemos que el performance de nuestro acercamiento es el óptimo? Y esas preguntas solamente las vas a poder responder, mi pana Brian, si tú conoces de base cuánto has ido ganando semana a semana. Eso es un método de evaluación. Así evalúas tu plan, así evalúas tu estrategia. ¿Cuánto yo he venido ganando? O sea, yo coloco, no sé, yo coloco 2 posiciones, o yo coloco 3 posiciones, o yo coloco 17 posiciones, la cantidad de posiciones que sea. Y de esas 20 posiciones que coloco, 14 son una pérdida y las otras 6 son ganancias. Ok, pero de las 14 en cada una perdí $1, es decir, que perdí $14. Pero de las 6 en cada una gané $3, ¿cierto? Es decir, que al final tengo $18. Compenso la pérdida y todavía tengo $4 de ganancia. Sí. Estás perdiendo más veces de las que estás ganando, pero estás ganando más dólares de lo que estás perdiendo. Eso te lo puede decir tu plan. Tú no sabes, en este momento, si tú no tienes un método de evaluación, tú puedes tener una idea, ¿sí? Pero recuerda que el mercado es cambiante, recuerda que las cosas cambian, las premisas cambian, la misma estrategia que estabas utilizando en un mercado puede ser que el día de mañana te deje de funcionar. Bueno, lo que le pasó a la gente con el coronavirus, ¿no? O sea, vamos a poner acá el SP500, SP500, ¿no? ¿Cómo Hasta puedo este llevar un punto, registro? ajá, ¿te escucho? ¿Cómo puedo llevar un registro? Primero tienes que anotar esto, ¿no? Esto que tienes aquí anotadito, me imagino que ya lo tendrás anotadito en otro sitio, ¿no? Agarra esto, ¿cierto? Agarra tu proceso Sí, de generación de ideas, ¿sí? Agarra tu proceso de generación de ideas, aquellos fundamentos que te van a llevar a ti a vigilar cierto activo con respecto a otro, y una vez que tengas eso entre manos, ¿sí? Una vez que sepas cómo vigilar, una vez que sepas lo que vas a hacer, una vez que estés vigilando un activo y una vez que ya coloques una posición, entonces al final de cada posición vas a tener
tu pequeña, vamos a llamarlo así, un pequeño formulario en el que vas a anotar, número uno, razón de tomar una posición, número dos, razón fundamental, número dos, razón técnica de tomar esa posición, niveles bajo los cuales los tomaste y luego esos niveles bajo los cuales los tomaste, o sea, niveles me refiero punto de entrada, punto de salida, stop loss, primera zona de confluencia, segunda zona de confluencia, bueno, este es el tercero o cuarto, bueno, el siguiente lugar vas a colocar si ganaste o perdiste, cuánto ganaste o cuánto perdiste en porcentaje y en dólares, en porcentaje y en dinero, o sea, perdí no sé, el 2% de la cuenta porque eso es lo que estaba arriesgando. ¿Cuántos lotes adquiriste? También es importante llevar una contabilidad del lotaje. Luego el lotaje vas anotando también otras cositas que tú veas que sean importantes, por lo menos algún tipo de observación, ¿no? Como que asumí esta posición, pero no estaba tan seguro, o no tengo un fundamental claro, pero aún así la asumí, o el fundamental es muy claro, pero la técnica no era la correcta, el acercamiento en gráfica no era el correcto, ¿cierto? Y después colocas cuánto ganaste, cuánto perdiste, y así ya es tu contabilidad. ¿Vas a hacer esto? Eso sería, ¿Cómo? eso es una bitácora de entradas. Bueno, sí, llámalo bitácora, llámalo libro, llámalo contabilidad, llámalo como tú quieras, pero es un registro. Al final termina siendo un registro. ¿Sí? Claro. Hazlo lo más, tú lo haces lo más simple o lo más complicado que quieras. Sí, lo haces lo más simple o lo más complicado que te provoque. En este respecto, eh, lo vas a hacer como por lo menos el marco temporal que yo le he dado a los otros panas es 2 meses, porque me parece un marco temporal bueno, ¿no? Pero ojo, tú también tienes que primero aprender el tema del fundamento y eso te va a llevar cierto tiempo. Y en la parte de arriba me estás diciendo que Sí, no hay apuro, así que no hay apuro, ¿cierto? Vamos a tomar las cosas con tiempo, vamos a hacer las cosas como las tenemos que hacer, ¿sí? Todo lo bueno siempre se lleva su tiempo. Siendo eso así, entonces claro, sí. primero desarrolla tu ¿qué se llama? Desarrolla tu acercamiento fundamental, aprende de los fundamentos y posteriormente que aprendas de los fundamentos, entonces le vas dando como un orden a esto, ¿no? ¿Cómo lo utilizas? ¿Por qué lo utilizas de esa forma? ¿Y qué es lo que tienes que hacer al momento de utilizarlo de esa forma? ¿Se entiende? Dale, genial. Perfecto, mi pana, ¿no? Acá me dices que tu fallo más grande es ser inconsistente. Bueno, ya hablamos de la consistencia, que es el tema de no puedes ser consistente si no sabes con respecto a qué tienes que ser consistente. No, uno dice que yo digo que yo soy consistente porque me levanto todos los días a las 9 de la mañana, pero si yo no tuviese una razón o una hora para levantarme, yo no puedo decir que soy consistente en levantándome a una hora, porque no la tengo. ¿No? Y en ese respecto vas a descuidar el trading y ya que no te lo vas a tomar tan en serio como es, porque se necesita un plan. No, tú me estás diciendo acá que tu papá y tú trabajan armando bicicletas. Y obviamente que ustedes tienen una cartera de clientes, me imagino, le armarán la bicicleta a alguien, le harán las reparaciones a otra persona, tendrán ciertas que le faltan unas piezas y ustedes las están buscando. Ese es el plan, ¿no? Resolver estos señores, resolver aquellos señores, buscar un poquito más de cliente, dónde consigo los cauchos para esta vaina, dónde consigo los frenos para esta otra vaina. Ese es el plan, ¿cierto? Ese es el plan como un negocio, como literalmente un negocio. Sí, ¿Sí? Desconfiar de mi análisis y no tener un control de mis operaciones. La desconfianza del análisis termina naciendo, uno termina manteniendo cierto nivel de desconfianza en su propio análisis por el simple hecho de que no tenemos un historial de operaciones que nos confirme en efecto si lo que estamos haciendo está bien y qué podemos esperar de ello. ¿No? Es como la primera vez que tú caminas por un sitio que no conoces, ¿no? Es como, o inclusive es como si caminaras con los ojos vendados. Tú caminas con los ojos vendados y vas desconfiando de todo, ¿no? Vas tocando la pared, vas tocando el suelo, no te quieres tropezar con un mueble, con una piedra, con otra persona, lo vas tocando absolutamente todo de forma tal de tener, entre comillas, algún tipo de certeza por dónde vas andando. La desconfianza sucede por eso, porque no sabemos por dónde estamos claro. andando, porque no tenemos el mapa, no tenemos la cartografía. No sé cómo llevar un registro de ellas ni de análisis. Bueno, el registro lo vas a llevar, lo puedes llevar de esta forma. Si quieres más adelante lo podemos profundizar, ¿cierto? Pero hazlo a tu gusto, a tu manera. Por internet puedes encontrar millones y millones y millones de ejemplos de bitácoras de trading. Yo creo que no tengo ningún ejemplo de eso por allí por internet. Este, déjame anotarlo para hacerlo luego, ¿no? Para tener eso en consideración. Y me dice por acá que eres desorganizado en este sentido y eso es que lo hagas mal, correcto. Por lo menos, bueno, ese es el primer paso de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Asumir que tienes un problema. Ya por lo menos sabemos que tenemos un problema y tenemos la herramienta para salir
de ese problema, que es afrontar el fundamento, entender los fundamentos, desarrollar un acercamiento con respecto a esos fundamentos, ¿no? Por último, me dices que por aquí, ¿cómo estás intentando atacar ese fallo? Intento desarrollar nuevas formas de ser con respecto a esto. Soy indisciplinado y lo sabes. Y sé que este trading también conlleva cierto grado de disciplina. También estoy buscando tu propio método, tu modo, lo que sea más cómodo para ti. Necesito desarrollar un plan preciso y desligarme emocionalmente posible, ¿no? Y esto es un tema recurrente, me doy cuenta. Eh, la emocionalidad, Brian, la emocionalidad nace por el apego al dinero. O sea, es el Sí, tema de si yo no, si a mí no me importa perder esta cantidad de dinero, yo no tengo por qué sentirme emocional con respecto a ello, ¿no? Es como si yo me encuentro una pelota de tenis tirada en la calle y yo la agarro y de repente llego a mi casa, pero cuando llego a mi casa, antes de llegar a mi casa también la pierdo, la pelotita de tenis, yo no tengo ningún tipo de emocionalidad con eso, porque no era mía. Estaba en la calle, fue algo que encontré, lo recogí y de repente lo perdí. No me importa, ¿cierto? El dinero en trading lo tenemos que ver más o menos de esa forma. Sí, no estoy diciendo en un respecto de descuido, sino en un respecto de que la pérdida va a venir. La pérdida es recurrente, ¿sí? ¿Por qué la pérdida es recurrente? Porque por cada dólar que tú estás ganando, otra persona lo está perdiendo. Y así es como funciona el trading. Algunas veces tú vas a perder y otra persona lo va a ganar. Y tú tienes que entender eso. Lo que sí tienes que procurar es como en el ejemplo que tienes 20 posiciones, 14 las perdiste, pero en cada una perdiste uno. Y en las 6 que ganaste, en cada una ganaste 3 o en cada una ganaste 10 y tienes $60. ¿Cierto? Menos los 14 que perdiste, eso termina eso lo siendo resuelve la gestión de riesgo. correcto. Correcto. Aunque la gestión de riesgo no solo es saber cortar la pérdida, sino también asumir beneficio. Esa es la gestión de riesgo, ¿no? Y por eso usamos primera y segunda zona de confluencia. Por ejemplo, USD, HB, ¿no? Aquí, mi primera zona de confluencia es esta. Ya déjame marcarla acá con una línea horizontal. Mi primera zona de confluencia está aquí. ¡Pam! Uy, no se ve mucho. Déjame expandir la línea, colocarla un poco más gruesa. Aquí. Esa es mi primera zona de confluencia. Apenas el precio tenga un rebote y toque allí, yo asumo cierto porcentaje porque el hecho de que yo marque hasta aquí no quiere decir que va a llegar hasta allí. Lo que quiere decir es que yo estoy apuntando hasta allí, es que hasta allí se acaba mi posición. Sí, pero a medida que el precio se va moviendo a mi favor, yo voy asumiendo beneficio. Pum, pum. Y recuerda que el Sí, riesgo no es pérdida, el riesgo es un arma de doble filo. El riesgo es pérdida y beneficio, ¿cierto? El riesgo esto aquí dice 2.35, ¿sí? Porque esto es 2.35 a 1, porque se supone que este cubito rojo es 1 y aquí en esta parte verde hay 2.35 veces este cubito rojo, ¿cierto? Entonces esa es la medición riesgo-beneficio. El sí. riesgo es este 1, sí, pero yo estoy apuntando a que si esta posición sale ganadora, yo voy a recibir 2.35 veces mi apuesta inicial, mi riesgo inicial. Eso es lo que estoy apostando yo en este momento. Y eso es lo que tenemos que tomar en consideración, que siempre la parte de arriba obviamente que sea mucho más grande, pero el hecho de que sea más grande no quiere decir que voy a tener una mayor probabilidad de que llegue a donde yo quiero, sino que a medida que esa vaina se vaya moviendo a mi favor, yo voy recolectando beneficio, yo voy asumiendo beneficio de esa posición, porque en cualquier momento esto se puede regresar, en cualquier momento el turismo surge otra vez porque inventan una vaina de teletransporte y ahora no necesitamos aviones, sino nos teletransportamos, entonces nos podemos teletransportar a Tailandia, qué sé yo, o sale un tweet de Trump que va a ayudar a las economías emergentes, qué sé yo, dentro de que estén viviendo traumas por el tema del coronavirus y el turismo, o sea, tantas cosas que pueden pasar, ¿cierto? Entonces, para nosotros prevenirnos de eso, para nosotros anticipar y no sufrir ningún tipo de castigo con respecto a esos movimientos, entonces vamos asumiendo beneficios en la parte de arriba, que ese beneficio termina siendo una medida de riesgo. El riesgo siempre es un arma de doble filo. ¿Se va entendiendo el concepto? Brian.
Brian. Brian como que se Sí, cayó. sí, te oigo. Lo que pasa es que se traba de ratos. Ah, ok, ok, ok. Bueno, no te preocupes, bro. Es por la conexión a internet. De todas formas, ya nos quedan unos 3 minuticos. Si tienes una última pregunta o algo más que agregar, y no, entonces lo podemos dejar hasta acá, bro. Sí, una pregunta cortita, igual no te explaye demasiado. Sobre el intramercado, o sea, cuando yo aprenda más sobre lo fundamental, Ujú. ¿cómo puedo hacer relaciones intramercado de una manera que me sea más fácil? Lo puedes hacer con los equities, con los índices macroeconómicos. Agarra por lo menos el euro dólar, ¿cierto? Y lo vas a comparar con el IBEX 35, ¿sí? Y ahí tienes el proxy para, ahí tienes el proxy para hacer esa comparativa con respecto al euro y al índice de la economía que utiliza el euro. Una vez que entiendas esa correlación, o sea, si el euro está bajando, el IBEX 35, el CAC 40 o el DAX 30, ¿cierto? O en el caso de Estados Unidos, estás viendo el dólar y lo comparas con el SP 500, lo comparas con el Nasdaq, lo comparas con el Dow Jones Industriales. Y una vez que tengas esa correlación, ¿cierto? Una vez que esté todo correlacionado, o mejor dicho, una vez que entiendas esa correlación, entonces te vas a otras correlaciones, te vas a comparar el dólar, que es lo que yo estaba haciendo acá, ¿no? Claro, Esto que yo estaba haciendo acá, ¿cierto? Entonces esto es o sea, eso es exactamente... algo que me toca a mí también investigarlo y verlo. No solamente que te toque investigarlo y verlo, sino que esto nos toca a todos investigarlo y verlo, ¿no? No es como solamente a ti, sino que a todos nos toca investigarlo, a todos nos toca verlo. Sí, porque algunas veces las correlaciones, repito, es el tema contextual, no es Sí, sí, conceptual. sí, obvio. Ahorita yo estoy haciendo esta comparación. A mí jamás se me hubiese pasado por la cabeza hacer una comparación del dólar, perdón, del dólar australiano versus el dólar estadounidense con respecto al SP 500. Jamás se me hubiese pasado por la cabeza. ¿Por qué lo estoy haciendo ahora? Por el contexto en el que estamos. Sí, porque el dólar australiano resulta que pertenece a las divisas del G10, ¿cierto? Y también resulta que Australia queda alineada con Asia, ¿no? Que está en Oceanía, pero está en la parte más sur del continente asiático y tiene y Australia y China tienen una relación intrínseca muy grande, ¿no? Sobre todo porque Australia exporta commodities y China importa commodities y tienen una sociedad comercial muy grande. Por extensión, cuando ambas sufren un choque desde la oferta y la demanda, entonces obviamente que las divisas de ambas y también por extensión los índices económicos de ambas van a sufrir un proceso de bajista. Y si una empieza a recuperar, la otra también empieza a recuperar. Y la única forma que tú puedas entender eso, saber eso, es si en efecto conoces qué es lo que debería estar moviendo una divisa. Y si sabes que una divisa se debería estar moviendo por A, B y C, entonces lo extrapolas. ¿Qué pasa si A, B y C no está funcionando en el otro mercado? ¿Qué pasa si A, B y C no está funcionando del otro lado del mundo? Ah, allí es donde tenemos oportunidades. Allí es donde aparecen los arbitradores. ¿Se entiende? Sí. Correcto, mi pana. Brian, lamento decirte que te tengo que dejar en este momento. Gracias ¿Me por la escuchás? confianza. Sí, yo te escucho, hermano. Te escucho, pero me estoy despidiendo. Ah, dale. Déjame dejar de grabar.